tardes. Muchas gracias por su interés y participación en este proceso de selección de votantes. Me presento, soy Lili Álvarez, jefa de la Unidad de Transparencia del Instituto. Se encuentra con nosotros la coordinadora electoral Patricia Lozano y también el contador público Luis Samuel Campos Rojas, jefe de la Unidad Técnica de Fiscalización. El objetivo de esta entrevista es poder conocer sus aptitudes, habilidades y competencias para poder jugar un juego vocal en el proceso electoral. Bueno, nosotros les vamos a hacer una ronda de preguntas, yo, en donde voy a hacer la misma pregunta a los tres, y posteriormente ceder la palabra a los compañeros entrevistadores. Les voy a pedir de favor que cuando esté hablando pueda silenciar el micrófono para que no haya interferencia. Y yo les voy a ir dando, por favor. Y bueno, empezaríamos entonces con Israel. Por favor, Israel, dime una experiencia muy concreta de un trabajo en equipo en donde tú hayas participado recientemente. ¿Cuál fue tu participación y cuál fue el beneficio que hubo para un determinado grupo de personas? Ok, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. El más reciente precisamente fue poder compartir en el Instituto Electoral del Estado en la elección pasada de gobernador, donde se da la actividad del conteo y el sellado de las boletas electorales. Bueno, pues al desarrollar esa actividad, nosotros teníamos programado, en base a las indicaciones que nos habían dado, cierto horario para poder llevar a cabo esa actividad. Sin embargo, cuando dimos inicio al desarrollo de esa actividad, bueno, pues la coordinadora en ese momento del área de organización nos dijo que teníamos que reducir el tiempo del sellado porque había sido un tanto prolongado. Entonces tuvimos que ajustar esa dinámica que nosotros ya habíamos programado para a fin de que se llevaran a cabo en tiempo y forma las actividades del conteo y el sellado, cosa que sucedió y que precisamente en base a la colaboración con todos los integrantes de la Junta para poder coordinar, valga la redundancia, a todo el personal que nos estaba apoyando en esa actividad, bueno, pues pudimos lograr en tiempo y forma ese objetivo que era terminar el conteo y el sellado sin que se pudiese poner en riesgo alguno esa actividad. ¿Y cuál fue tu participación ahí? Bueno, la coordinación precisamente como presidente del consejo en ese momento, tomar la determinación de cómo es que se iba a llevar a cabo precisamente esa actividad, cómo podíamos acelerar un poquito más el conteo cuidando todo el procedimiento sin que se pudiese alterar el horario que ya nos habían marcado. Muchas gracias, Israel. Adelante, por favor, Alma. Sí, bueno, buenas tardes. Bueno, mi participación también fue en el proceso. Yo recuerdo que tuvimos, teníamos que entregar unos discos al instituto. Teníamos de fecha límite y en el horario era hasta las 4 de la tarde, yo recuerdo. Esa ocasión yo, en el proceso yo participé como capturista y como coordinadora de logística. Entonces, yo recuerdo que ya teníamos un problema con informática, con las computadoras, y no podíamos quemar la información. Entonces, nos vimos muy apresurados, pero sin embargo, yo siento que mi participación tuvo un buen desempeño porque logramos sacar el trabajo, tuvimos la información completa a tiempo y se entregó la información que solicitaba el instituto. Ajá. Entonces, siento que sí fue, tuvimos ese incidente porque, le digo, teníamos esa situación con las máquinas, no teníamos el programa correcto, no funcionaban, pero sin embargo tuvimos la información en tiempo, las entregó en tiempo y en forma. Gracias.
¿Y ahí cuál fue tu participación también en este ejemplo que me estás dando? Pues es que yo fui la que en sí yo almacené la información, la organicé y fui la que estuve quemando la información en los discos, la organicé, o sea, yo fui la que hice todo ese proceso, pero aún así con ese incidente se logró tener a tiempo la información completa y se entregó a tiempo. Gracias. Adelante, Martín, por favor. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Para no desentonar y seguir el mismo tema sobre nuestro desempeño en los anteriores procesos, yo quisiera contarles o relatarles varios incidentes que se llevaron a cabo, porque déjenme decirles y compartirles que en el proceso pasado estuve participando en un primer momento como vocal de la organización. Por algunas circunstancias, la vocal ejecutiva tuvo que separarse del cargo y, como es obvio, tuve la oportunidad de ocupar ese espacio. Como es de entenderse, el Consejo, cuando teníamos la necesidad de llegar a acuerdos por pues algunos desacuerdos que se llevaban o se comentaban dentro del Consejo, no solamente con los consejeros, sino con los representantes de partido, pues se llevaba o se antojaba en muchas ocasiones las sesiones pues escabrosas, teníamos la necesidad de acudir a el diálogo, a la concertación, a la negociación, a efecto de que las sesiones pues fueran lo más tersas posibles en esos debates en donde se llevaban a cabo temas importantes dentro del procedimiento o del proceso. En esta ocasión, pues siendo yo el presidente del Consejo, pues tuve la necesidad de pues, echar mano de todas las herramientas suficientes y necesarias para liderar ese Consejo a efecto de encontrar consenso, a efecto de llevar a cabo acuerdos para efecto de concertar, de consensar, de acordar, de que las sesiones fueran lo más ejecutivas posible, sin encontrarnos en dilemas de estarnos atropellando en el uso de la palabra, o inclusive esos diálogos y esos, pues que ya no eran solamente diálogos, sino que se llevaban al tenor o al nivel pues de algunas discusiones que en algunas otras tantas, déjenme decirles, pues llegaban inclusive a los señalamientos, a la diatriba, al insulto. Y entonces era donde, pues obviamente, él que se encargaba de dirigir la sesión tendría que echar mano de esas herramientas para conciliar. Y quiero comentarles que en ese último tramo de mi recorrer como vocal ejecutivo, pues no solamente logré el consensar, sino que inclusive, déjenme compartirles, que también logré muchas amistades, no solamente de los representantes de los partidos, sino también de los compañeros que formaban parte del Consejo. Y eso es lo que les pudiera yo compartir por el momento, estimada licenciada. Muchas gracias. Es cuanto. Muchas gracias, Martín. Bueno, le cedo la palabra a la consejera electoral, Patricia Lozano. Gracias, maestra. Muy buenas tardes. Bienvenida, Alma, Israel y Martín. Gracias por su interés y su participación. Yo también haré un par de preguntas que me gustaría que me respondieran todos. Empezaría con Martín, después iría con Alma y después con Israel en ese orden, por favor. Quisiera ver si me pudieran describir de manera concreta una situación en la que durante su experiencia profesional ustedes hayan tenido que actuar de manera imparcial y haya sido complicado porque ha habido presiones de cierto grupo de personas. ¿Cómo lo resolvieron? ¿Cuál fue su participación y cuál fue el resultado, por favor? Bien, estimada licenciada, yo quiero comentarle que yo soy abogado de profesión. He tenido la oportunidad de estar al frente de algunos despachos en donde nuestros clientes han sido, entre otros, Banamex, FAMSA y Electra, en donde, pues, básicamente el trámite a seguir es la cobranza, es la recuperación de créditos. Y cuando el banco también se encuentra dentro de la posición de ser parte demandada, pues también tendremos que
o tuvimos la necesidad de estar apoyando en los dos lados, como demandados o como actores. Dentro de esa disciplina a la que les comparto en este momento, existe siempre la idea no solamente de aplicar la ley, sino también de ser o de buscar la congruencia con los principios que uno profesa y que yo en lo personal practico. No me inclino al abuso, estimada licenciada. Soy hombre de leyes. Sé que en algunas ocasiones la ley no tiene sentimientos, pero no me abandona el sentido de la cordialidad. No tengo la posibilidad de ser indolente ante el sufrimiento o ante el padecimiento de la gente que está del otro lado de los asuntos. Entonces, quiero comentarle que dentro de esos asuntos en donde hemos participado como asesores del banco, hemos tenido o tuvimos en su momento el acercamiento o la pretensión o la presión de un grupo social, un colectivo social que era el Barzón. El Barzón era un grupo, o es un grupo todavía, grupo social, que apoya a deudores de la banca, y que en muchas ocasiones se acercaron con los compañeros abogados del despacho, incluyéndome, a efecto de negociar por cantidades de dinero que hiciéramos, torciéramos, confundiéramos las acciones que se intentaban en contra de sus agremiados y en perjuicio de nuestro cliente, que era el banco. Por supuesto que no accedimos a esas peticiones o a esas presiones que fueron subiendo de nivel al grado de ser objeto de amenazas, de muerte inclusive, a efecto de que cediéramos con sus pretensiones. Nosotros nos consideramos pues gente de principios y de valores. Como profesionales y profesionistas, nosotros traemos una carga de valores y de principios que quiero comentarles de paso, pues que soy parte de mi descendencia como abogados y tenemos principios y valores que vamos fomentando y que compartimos también con la gente, con los estudiantes y con los pasantes que están formando parte de o que formaron parte del despacho. A pesar, quiero comentarles, de las negociaciones que quisimos entablar con los dirigentes del Barzón y con sus agremiados, no fue posible llevar a cabo esas negociaciones y decidimos en su momento, por congruencia y seguridad del despacho, alejarnos de esa negociación o de esos asuntos, dándole las gracias al banco, porque también, justo a la verdad y en honor a la verdad, el banco no nos prestaba el apoyo o la atención, ¿no? Entonces dijimos, no, esto no vale la pena arriesgar la seguridad ni la vida, le dejamos por ese lado. Pero es una experiencia que les comparto, que en el pasado como profesionista y profesional del derecho llevé a cabo. Muchas gracias, es cuanto, estimada licenciada. Muchas gracias, Martín. Alma, adelante, te escuchamos. Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, gracias. Bueno, pues yo quisiera compartirles, fue en el proceso 2015, cuando, bueno, yo estaba como vocal de capacitación. En una sesión de consejo yo recuerdo que dos representantes de partido empezaron pues ahí a tener sus diferencias políticas. Entonces, en ese momento, pues, los vocales, el secretario se da el tiempo para la firma de la acta, esa situación. Entonces, yo recuerdo que ellos estaban ocupados en esos asuntos. Ellos empezaron a tener ese confrontamiento por los intereses políticos, precisamente, ¿no? Entonces, yo recuerdo que ahí en ese momento sí intervine y hablé con ellos y les dije que no era motivo de discusión, sino que más bien simplemente teníamos que esperar, o sea, a que se firmara el acta. Y bueno, hablé con ellos, traté de mediar y sí, la verdad que sí se logró que se tranquilizaran y estuvieran en paz y bueno, se logró el objetivo, ¿no? Que mediar esa situación. Ajá, eso sería todo.
Gracias. Muchas gracias, Alma. Israel, te escuchamos. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, consejera. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos nuevamente. Bien, pues para no salirnos del hilo, la mayor parte de mi experiencia la he llevado en la materia electoral y precisamente esa experiencia la hemos llevado y he tenido la oportunidad de ser presidente de consejo en 2 ocasiones. Hemos llegado al consenso con los partidos políticos, ya que, como todos sabemos, muchas de las veces se torna ríspido el escenario político que se lleva en nuestros consejos municipales, la pasión que se tiene porque cada una de sus partidos políticos quieran lograr su objetivo, ¿no? Que es llegar al poder. Sin embargo, pues precisamente mediante el diálogo es como hemos logrado consensar con los partidos políticos para que esto no se salga de control. Desde luego siempre bajo el amparo de la ley, para que ninguno de nosotros tenga algún tipo de responsabilidad y cada quien cumpla con la encomienda que tiene bajo el instituto, o en este caso el instituto político a quien ellos representan. ¿Sería cuánto? Muchas gracias, Israel. Sería de mi parte cuánto, maestra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, consejera. Bien, le cedo el uso de la palabra al contador Camacho. Adelante, contador. Muchas gracias. La siguiente pregunta va a ser para los tres. Y, por favor, le pediría a Alma me contestara la pregunta. Dice, en tus trabajos anteriores, ¿qué has hecho cuando se comprueba la falta de integridad de valores por parte de uno de los miembros de tu equipo de trabajo? Claro. Adelante, Alma. ¿Qué he hecho cuando la integridad de los valores? ¿Qué has hecho Bueno, cuando en este caso, Perdón, ¿qué has hecho cuando se comprueba la falta de valores o integridad por un miembro de tu equipo de trabajo, Alma? pues en este caso yo, la verdad, bueno, en mis experiencias pasadas, he tenido, a lo mejor no, los compañeros que he tenido, tal vez no he tenido esa experiencia, pero a grandes rasgos, bueno, tal vez yo he tratado de hablar con ellos en algunas ocasiones cuando veo esa situación, ¿no? Entonces, trato de hablar con ellos para ver el motivo de su conducta y tratar de ver la solución para tal situación. ¿Qué valores éticos debe de tener una persona para ser realmente eficiente, comprometida? Alma. La responsabilidad, sí, el profesionalismo. ¿Algo más que quieres agregar? No, eso sería todo. Muchas gracias, Alma. Martín, la misma pregunta, por favor. Sí, contador, buenas tardes. Mire usted, a lo largo de mi trayectoria profesional me he conocido, he sido testigo efectivamente de la deshonestidad por parte de gente que labora alrededor de nosotros. En mayor o menor medida, algunas faltas que pudieran pasar desapercibidas y otras no tanto, que se consideran graves. En ambas partes o en ambos casos, habrá que escuchar, y esa es la idea que siempre me ha acompañado, de escuchar primeramente los motivos de aquel que se encuentra involucrado en un acto de deshonestidad, primeramente, y hacerlo en una forma muy reservada. No comulgo con aquellos que, haciendo uso del poder o del cargo que se encuentran, abusan, denigran públicamente la personalidad de sus compañeros de trabajo
o de los que están a cargo de él. Estoy en desacuerdo con esa situación. Lo que hago es llamar en forma cauta al infractor o al posible infractor para tratar de escuchar y de resolver lo que se pudiera, salvando su integridad ante la vista de los demás compañeros. Y si no hay remedio, dejarle la opción a él de que se retire con sus propios medios para que le podamos dar solución a ese conflicto de intereses que pudiera tener al ver faltado a la ética y al profesionalismo. Entonces, los valores que a usted refiere de un ser humano o un profesionista, por supuesto considero que no son los mismos, porque no estamos en igualdad de circunstancias. Los valores que pudiera tener un empleado o un aseador de calzado no pueden compararse ni en la misma medida ni en el mismo nivel que un profesionista, en mi caso, como de derecho. Son distantes totalmente, pero el valor, creo, que debe de tener todo el ser humano en cualquiera de sus desempeños profesionales es la honestidad, la verdad, la transparencia, porque esa es la que se le reconocerá públicamente o en forma personalizada a cada uno de nosotros. Yo no soy protagonista, ni soy para nadie para juzgar los actos de los demás, solamente apegándome a las reglas que nos rigen, a las leyes, como lo comenté en mi segunda participación. Soy hombre de leyes y debo de hacer cumplirlas. Y nosotros, y en algunos casos como servidores públicos, recordar siempre esa protesta de jurar cumplir la ley y hacerla cumplir. Muchas gracias, contadores Cuanto. Muchas gracias, maestro. Finalmente, Israel, por favor, con la misma pregunta. Sí, gracias, contador, cómo no, con todo gusto. Gracias. Bien, en el entendido de que la pregunta fue que una vez que se ha comprobado que se ha faltado a los lineamientos, a la responsabilidad que se tiene, yo prescindiría de la persona, yo prescindiría de sus servicios porque ya ha sido, llamémosle de alguna manera, juzgado, ya se le otorgó suponiendo una garantía de audiencia, ya se pudo expresar ante la autoridad que lo pudo haber requerido en su momento. Entonces yo prescindiría de sus servicios. Y desde luego tendríamos que integrar a una persona que, bueno, que nos pueda dar el perfil para que pueda cumplir con esa actividad, es decir, un reemplazo. Para usted, ¿qué valores debe de tener esta persona que está incumpliendo, Israel? No, desde luego el profesionalismo, debe ser empático, debe ser solidario, debe saber trabajar en equipo. Esos creo que son de los principales valores que debe de tener esta persona. Muchas gracias, Israel. ¿Sería cuánto, no, gracias, contador. ¿Sería cuánto, maestra? Muchas gracias. Bien, pues les agradecemos mucho su participación e interés en este proceso de selección. Les deseamos mucho éxito en lo que sigue. Estén pendientes de los resultados a través de los medios oficiales del instituto y que tengan una excelente noche. Gracias. Gracias, compañeros sustentantes, maestra. Buenas tardes. Muchas gracias. Un placer saludarle. Contador. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias y mucho éxito. Perdón, Martín, ¿será posible?